Gunslinger. El Gunslinger es un juego del oeste, un juego donde vamos a llevar pistoleros, vamos a llevar gente, las típicas gente que vemos en las películas de los westerns, en las películas del oeste. Es un juego editado en 1982, hace 35 años, un juego que editó Avalon Hill y el autor se llama Richard Hamblin. Es un juego donde vamos a tener unas mecánicas muy curiosas, porque es un juego que se juega con cartas, no tiene dados, tiene mucho azar, pero el azar todo viene representado por cartas, de una forma similar a algunos juegos más modernos, y de los que yo recuerdo es de los primeros que hacía eso, con el Statis Pro Basketball de Avalon Hill, que no recuerdo si es de la misma época, pero bueno, parecido, y va a resolver las cosas de una manera similar. Es un juego donde vamos a poder hacer un montón de cosas, porque no solo llevamos el personaje, podemos llevar varios personajes fácilmente podemos llevar varios, pero es que además el juego trae un montón de escenario, el juego trae un sistema de campaña, trae un sistema de creación de personajes, trae un montón de cosas. Lo voy a explicar muy rápidamente, muy brevemente, no voy a entrar en muchos detalles, pero sí para que tengáis una idea más o menos de cómo funciona el juego. Vamos a verlo. En Gunslinger cada uno vamos a llevar un personaje, y para llevar ese personaje pues vamos a tener una hoja de personaje, que es esta de aquí. En esta hoja de personaje pues vamos a tener, poner todas las cosas que tenemos, ponemos el nombre del personaje, que lo vemos por aquí, pondremos el símbolo, porque cada personaje va a llevar un mazo de cartas, y utilizaremos el símbolo, en este caso esta especie de estrella. Por ejemplo, apuntaremos también las demás características que tiene el personaje, las cartas bonus, que son cartas especiales, que ahora veréis, iré explicando, cómo dispara, si tiene modificadores a los disparos de una mano, de dos manos, o como sea. Luego aquí colocaremos las fichas de armas, las armas que tiene aquí en la cartuchera, donde si las tiene en la mano, en qué mano las tiene. Aquí marcaremos las cartas de heridas que va sacando cuando sea herido, el turno de juego. Aquí el tipo de heridas que vaya recibiendo, los puntos de endurance, que son la especie de puntos de vida que resiste. Aquí las diferentes armas, y colocaremos la munición correspondiente en cada una de las armas. Y aquí colocaremos las cartas de acción y sobre todo los delays, las fichas de retraso, que van a marcar un poco el desarrollo del juego. Vale, todo esto lo iremos, cada jugador tendrá una hoja por su personaje, o si lleva varios personajes, aunque es menos recomendable, en principio el juego está pensado para jugar con un personaje, pues llevaremos la hoja aquí el personaje. Entonces, ¿qué es lo que lo colocaríamos? Apuntaríamos aquí las diferentes habilidades, pero ¿cómo sabemos qué hacerlo? Pues lo primero que haríamos es escoger un escenario. Este es el reglamento del juego. El reglamento pues es un reglamento ya antiguo, que viene muy apretado todo, muy detallado, y tiene un montón de escenarios. Y aquí están los escenarios, ¿veis? Cada uno de los escenarios te indica el tablero, la posición de los tableros, dónde van colocados y qué personajes son los que aparecen y dónde aparecen. Tenemos un montón de ellos. Incluso tiene al final una forma de jugar una campaña, ¿vale? Con diferentes escenarios y tablas para hacer los escenarios y demás. Puedes hacer escenarios infinitos. Bueno, entonces elegiríamos un escenario, y ese escenario nos diría qué personajes son los que van. Pues por ejemplo, si cogemos, vamos a ver, aquí pues el típico de empezar, que es la pelea en el bar o el gunfight, pues veremos qué personajes hay, ¿vale? Nos dice, pues, dependiendo del número de jugadores que hay, pues tenemos a Johnny Ringo, que sería el personaje del Quiet Man, a Billy Claiborne, que sería Little Ernie, el Sheriff Benham, pues sería Ward, Ike Clanton, Slim. Esto es el duelo en Hockey Corral, si lo reconocéis, porque mirad los personajes del otro lado, es Doc Hollidays, Frank Leslie y Wyatt Earp. ¿Vale? Bueno, pues este sería el duelo no que corre, dependiendo de los personajes cogeríamos. ¿Y esos personajes quiénes son? Pues esos personajes, cada uno de ellos tiene un nombre y vienen en esta tabla. Aquí en esta tabla tenemos los personajes divididos también por tipo de personaje. Por ejemplo, tenemos la gente del pueblo, que tenemos aquí al banquero, al dude, tenemos al gambler, bueno, un montón de personajes. Y cada uno de ellos nos va a decir sus diferentes habilidades. ¿Veis aquí? Las armas que llevan, que lo vamos a tener aquí. Las cartas bonus que tenemos, porque siempre jugaremos con este mazo de cartas, y luego le añadiremos algunas cartas bonus. Las cartas bonus son todas estas cartas que hay aquí. Cada carta está marcada con un nombre. Esta es la B9, por ejemplo, si lo veis ahí arriba. Pues esta carta de aquí es la B5, o esta otra carta de aquí es la... A ver, esta no se ve bien, B6. Cada una tiene o tenemos aquí la B3. Cada una de ellas tiene diferente. Y esas son las cartas bonus, que van a conformar un poco cómo es el personaje. Y nos indica aquí cuál tiene cada una, esos números. Luego veremos las habilidades que tiene a una mano, a dos manos, en pelea cuerpo a cuerpo, en la otra mano,
¿vale? Y luego una serie de características que se utilizan cuando jugamos la campaña, que es el fear, digamos el miedo que genera, que son unos puntos de miedo, y la estamina. Normalmente todos los personajes tienen 20 de estamina, pero si tienen diferencia, pues lo pone ahí. Algunos tendrán 15, otros tendrán 10, otros tienen 30. Bueno, depende de cada uno, ¿vale? Tendremos varios grupos, que van a ser los colores de las fichas. Estas son las fichas y cada color es uno distinto. Pues por ejemplo, tenemos aquí la gente del pueblo, que son las fichas marrón claras, que son estas de aquí. ¿Vale? Pues esta ficha marrón clara, que es la B, pues la B tendríamos al banquero. Este es el banquero. ¿Vale? Luego tenemos la gente rural, digamos los campesinos. Tenemos los del ejército. La gente, digamos, los que van, los caminantes de un lado a otro, tenemos los forajidos, ¿vale? Hay un montón de ellos distintos, ¿vale? Y ahí nos va a marcar, nos va a marcar cómo son, ¿vale? Una vez elegido el escenario y el personaje, pues básicamente tendremos un personaje con una serie de características, con unos puntos determinados de resistencia. Y bueno, voy a hacer uno y seguimos. Bueno, pues ya he hecho la hoja de personaje, he cogido a Andy. Andy es esta ficha de aquí, ¿vale? Es uno de los de la gente rural, ¿vale? Y he buscado aquí en la tabla sus características, ¿vale? Aquí está Andy, ¿vale? El primero, ¿vale? Vemos que lleva un SH50, un Col 45, un cuchillo, las cartas bonus 4, 6 y 9, no tiene habilidad en ninguna de las armas, lo cual nos vendrá bien a la hora de explicar, y tiene 25 de estamina, es decir, aguanta 25 puntos de vida, ¿vale? ¿Qué es eso que lleva? Bueno, pues Andy lo que tiene es, hemos puesto aquí en la hoja, ¿veis? Y le he puesto pues el nombre, le he puesto las cartas extra y tal, y tenemos las armas. Tenemos ahí un cuchillo, un Col 45, que es una pistola, la típica pistola del oeste de 6 tiros, y un SH50, que es básicamente una especie de rifle de cazar búfalos gigantesco con un solo tiro. Y aquí abajo he puesto la munición. El SH50, como veis, solo tiene un tiro, y el Col 45 tiene 6 tiros. Aquí he marcado, en este otro lado, aquí he marcado la resistencia. Y tendremos la hoja. Bueno, a ver, que esto es papel y se mueve. Y empezará así. El personaje lo colocaríamos en el tablero. Colocaríamos los diferentes personajes y demás. Una cosa importante siempre aquí es saber que la flecha marca hacia dónde está el personaje apuntando. Los personajes siempre apuntan hacia un lado del hexágono. Siempre están hacia un lado. No hacia una esquina, sino hacia un lado. Y eso es importante porque tenemos una línea de visión. La línea de visión normalmente es el hexágono central y los dos de la derecha y la continuación. Es decir, Andy vería hacia aquí y hacia aquí. En este caso, este tablero es el tablero del salón y tenemos cosas que bloquean. Pues tenemos aquí una pared, aquí hay una puerta. Esto es una subida a la parte de arriba. La parte de arriba de los edificios suele estar representada en la parte de atrás de las tablas. Bueno, esto es un juego antiguo y entonces, ¿ves? Aquí está la parte de atrás de las tablas, pues viene en el salón, creo que está aquí, ¿vale? Esta es la parte de arriba del salón, si lo veis, pues simula un poco la barandilla y las habitaciones que hay arriba, ¿vale? A día de hoy pues se ve muy cutre, pero bueno, los juegos, este juego, como ya he dicho antes, tiene muchos años. Bueno, pues eso sería. Pero ¿cómo va a funcionar un turno en Gunslinger? Cada turno lo que vamos a hacer básicamente es jugar una serie de cartas de estas. Cada jugador tiene su propio mazo de cartas, ¿vale? Que están marcadas por ese simbolito, ¿vale? Cada uno hay un montón de símbolos. Aquí pues estas otras que las tengo separadas en bolsas, el triángulo, la crucecita, el cuadrado. Hay un montón porque pueden jugar pues un montón de jugadores, hasta 7 jugadores creo que recordar que podían jugar. Y entonces cada uno de ellos nos va a marcar. Tenemos en la carta el nombre de la carta, en este caso spin around, que significa girarse, darse media vuelta. Un número de tiempo que varía, va de 1 a 3 o a 4. Y luego lo que hace la carta, que nos va a decir aquí, en este caso nos gira hacia atrás a la derecha, hacia atrás a la izquierda o directamente hacia atrás, ¿vale? Nos permitiría girar. Y luego aquí abajo vais a ver que hay otro nombre. Es la carta, lo que hay por detrás. Detrás de esta carta tenemos el RAN. Y como veis aquí abajo marca spin around. Es decir, cada carta nos va a dar un montón de información. Entonces cada turno nosotros tendremos 5
unidades de tiempo de acción. Y tendremos que jugar cartas por valor de 5, que la suma de los números sume 5 como máximo. De hecho, como máximo y como igual, tenemos que jugar 5. Y haremos cosas con esas. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Pues si tenemos aquí al bueno de Andy, pues por ejemplo, vemos que tiene las armas enfundadas. Pues desenfundar. ¿Cómo desenfundamos? Pues cogeríamos nuestra carta de desenfundar, que es Dragon Cock, a ver si la encuentro. Spin around, no la encontré. Aquí, Dragon Cock. Pues vemos que el Dragon Cock tiene una velocidad de 3, ¿vale? Y veis que dice, nombra un arma, una casilla y además pues cock es amartillar, eso sería sacar, desenfundar y amartillar. Y nos dice que movemos un arma a una casilla donde ya esté preparada. Es decir, jugando esta carta, cogeríamos un arma, por ejemplo el Colt 45, y nos lo pondríamos en la mano del arma, en la gun hand, ¿vale? Significa que ya tenemos la pistola en la mano. Y después, pues por ejemplo, podríamos saber, imaginando que tuviéramos un enemigo que estuviera al lado y que nos quisiera hacer algo, pues dispararíamos, evidentemente. Buscaríamos el shot. Y aquí tenemos esta carta, Cook and Shot. Cook and Shot es una carta que nos permite amartillar un arma, apuntar y disparar. Y tiene 2 de tiempo, de manera que juntando estas dos cartas, una de 3 y una de 2, ya tenemos las 5 unidades de tiempo que tenemos que gastar en cada turno, y que son las que disponemos. Cogeríamos nuestras cartas y tendríamos preparada la mano. Así, cuando todos los jugadores estuvieran dispuestos, todos enseñaríamos la mano, solo enseñando la carta de arriba. Los demás jugadores no saben lo que vas a hacer después, hasta que lo realizas. Y se va a ir completando el turno por orden. Primero, en el tiempo 1, si hay alguna carta, alguien ha jugado una carta con tiempo 1, tendrá lugar y se hará. Por ejemplo, esta carta que pone Lip Drop es tirarse al suelo, ¿vale? Si nosotros lo hubiéramos jugado, el Lip Drop, en el 1 inmediatamente nos tiramos al suelo. Y para simular eso, lo que hacemos es darle la vuelta a la ficha que pone Down. Es decir, estamos tirados en el suelo, nos hemos tirado al suelo. Eso es bueno si nos disparan, por ejemplo. Porque hay algunos modificadores cuando veáis cómo se resuelve el combate, ¿vale? El caso es que se va a ir resolviendo. Cuando llegara la unidad de tiempo 3, nosotros pasaríamos... Las armas empezarían... A ver, el cuchillo no, pero las otras armas empezarían no amartilladas, se les da la vuelta, entonces se le daría la vuelta, amartillaría y iría a la mano, porque es lo que hace esta carta, Draw and Cock. ¿Vale? Y una vez hecho eso, revelaríamos la siguiente carta, Cook and Shot. Significa que podemos amartillar, apuntar o disparar, porque aquí para disparar... tú tienes que tener el arma amartillada, aunque hay un tipo de disparo especial que se llama fanfire, que digamos que puedes disparar. Es eso que hemos visto en las películas, que se dispara simplemente golpeando el percutor hacia atrás, ¿vale? Es un disparo con mucha menos puntería, pero se dispara, ¿vale? Con Cook and Shot podríamos o amartillar un arma si no estuviera amartillada, porque cada vez que disparamos el arma se va a desamartillar, le giraríamos para que se desamartilla. Y podríamos amartillar un arma que estuviera desamartillada, se dispara mejor si está amartillada que si está desamartillada. Luego podríamos apuntar, para eso sirven estas fichas. Cada jugador tiene unas fichas con su símbolo, pero hay también unas fichas genéricas que son estas de puntería. Y podemos apuntar a un sitio, nosotros podemos apuntar a un personaje o a un sitio. Podríamos, por ejemplo, apuntar aquí a la puerta. Cada vez que apuntamos colocamos 2 puntos de puntería y lo pondríamos ahí. La puntería la vamos a poder mover también. Con una carta de puntería podríamos desplazar un hexágono, la puntería dentro de nuestra línea de visión, ¿vale? La línea de visión, hemos dicho, si este está aquí, la línea de visión es la línea que el hexágono central, y de la izquierda y la derecha y los continúa, de manera que esta casilla nos entre en la línea de visión, lo veríamos, ¿vale? Apuntaríamos ahí y tendríamos el arma disparada. Por ejemplo, si hubiera otro jugador, hubiera aquí alguien y le hubiéramos querido disparar, podríamos dispararle inmediatamente o podríamos apuntar sobre él, ¿vale? Aquí depende un poco de la sangre fría que tengamos. Vamos a suponer que tenemos sangre fría y apuntamos. El otro jugador haría sus acciones, no sabemos cuáles, y al siguiente turno nos tocaría de nuevo. De nuevo cogeríamos nuestra mano de cartas y elegiríamos qué carta jugar, ¿vale? Vamos a buscar la de disparo, porque vamos a disparar aquí disparo, vemos que está por detrás, cogemos la de disparo. La de disparo tiene tiempo 1. Pues la colocaríamos. Luego, como no tenemos claro si vamos a matarlo o derribarlo o no, pues cogeríamos la de Cook and Shot, digamos, queríamos volver a cargar el arma y podríamos volver a dispararle, por ejemplo. Creo que hay otro disparo. A ver, me parece que hay 2 disparos. Hay otro Cook and Shot. Vale, pues colocaríamos
Este sería nuestro turno, por ejemplo. Shoot, cook and shot, shoot. Es decir, disparo, 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 disparo. ¿Vale? O podríamos decir tomar más puntería y luego disparar, pero vamos a suponer que lo vamos a querer hacer así rápido, no vaya a ser que la liemos, ¿vale? Colocaríamos así, los otros jugadores harían lo mismo y resolveríamos. ¿Cómo se resuelve? Bien, pues se resuelve por orden de nuevo, primero las cartas de tiempo 1, el disparo es de tiempo 1, luego se resuelve. Y para resolver vamos a utilizar estas cartas, ¿vale? En estas cartas, os voy a enseñar, vamos a tener una resolución, todo se va a resolver en este juego por mediante estas cartas, no hay dados, ¿vale? Eso se parece a algunos otros juegos más modernos, ¿vale? Todo se resuelve por, a ver, estas cartas están al revés, se resuelve por las cartas. Cuando disparemos, vamos a mirar aquí en disparo, vamos a ver qué puntería tenemos, que es donde pone aim time, a qué distancia estamos y nos va a dar el resultado. ¿Vale? Por ejemplo, aquí daríamos a alguien, si tenemos puntería de 4 a 8 y está de 0 a 2 casillas, le daríamos en el side, es decir, le daríamos en un costado. Y si en cambio estuviera 3 o 6, fallaríamos. Si tenemos menos de 4 de puntería, también fallamos, claro. Y 9 o más de puntería, B. B es bullseye, es decir, le damos donde queramos. Normalmente significa muerto. Ahora veréis cómo funciona eso. Y abajo de la carta vamos a ver otro montón de cosas que se van a utilizar durante la partida para diferentes cosas también. Ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, tenemos nuestro mazo y decimos, pues a ver, le disparamos a 1, 2, 3 casillas de distancia, con puntería 2. Si tuviéramos habilidad en las armas, la habilidad de las armas se suma a la puntería. Es decir, si tenemos más 1 al disparar con el arma, en la mano del cañón, ¿vale? La mano derecha, la mano izquierda, la que sea con la que disparemos. Si tenemos un +1, sumaríamos un +1 a la puntería. Tendríamos 3 de puntería. Digamos, eso es lo que significa la habilidad. Tienes puntería, digamos, innata propia. ¿Vale? Entonces, 1, 2 y 3. 3 con puntería 2. Vale, 3 con puntería 2 con una pistola es difícil dar. Vamos a ver qué pasa. Sacamos la carta. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos que dice, puntería, necesitamos mínimo puntería 4. Así que hemos fallado el disparo. Y si hubiéramos tenido puntería 4, le habríamos dado en la cabeza. ¿Vale? Pues el disparo falla. Disparo falla significa que gastaríamos una bala, la tacharíamos, el arma se desamartillaría y jugarían los otros jugadores. Se irían realizando acciones, nosotros descartaríamos nuestra carta y tendríamos cook and shot. Cook and shot significa que podemos amartillar el arma o disparar inmediatamente. Si disparamos, y veis en cook and shot, muevo la cámara y todo. Si disparamos, veis que tiene dos opciones. O colocamos 2 puntos de puntería, place 2 aim points, o shoot o disparar. Si es con un arma de una mano, dispararemos con una puntería de 2 y con un arma de 2 manos con una puntería de 1. Si hacemos fanfire, entonces el tiempo sería más rápidamente. Eso dispararíamos sin amartillar, tendríamos puntería 0. Entonces tenemos dos opciones. O amartillar el arma o disparar con puntería 0. Vamos a suponer que vamos a aguantar. Amartillamos el arma. Seguiría jugándose la ronda y luego jugaremos nuestra otra carta. Y ahora sí dispararíamos. Dispararíamos de nuevo con puntería 2 y veríamos a ver qué pasa. ¿Vale? Sacamos la carta y vemos que con puntería 2 volvemos a fallar. Porque necesitamos puntería 3. Vamos a ver qué pasa si le damos. Una carta que le demos, por ejemplo. No, a ver, vamos a ver una carta. Ya digo que a 3 de distancia con una pistola no es fácil dar. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo esta de aquí. Hay que buscarla. Hay un montón. ¿Vale? Por ejemplo esta de aquí vemos que dice... con puntería de 2 a 6 a 0 a 3 de distancia crítico. Ostras, le hemos pegado. ¿Dónde? En un sitio crítico. Y además vamos a ver una cosa especial. ¿Ves aquí que hay un target status? Target status significa que dependiendo de cómo esté el objetivo, podemos fallar o no. ¿Vale? Por ejemplo, si el otro solo viéramos su cabeza, fallaría. Porque en este juego nosotros podemos, por ejemplo, si estamos aquí, podemos decidir colocar nuestra cabeza aquí, es decir, nos estamos asomando ahí dentro, o a través de una ventana, ¿vale? Y entonces el objetivo sería solo la cabeza. En este caso, con esta carta, si estaremos disparando solo una cabeza, fallaríamos. Con otras, a veces no fallas. También eso es lo que pasa cuando te tiras al suelo. Si tiras al suelo, te puede salir una carta que ponga, por ejemplo, como esta, que ponga down, body, falla. Y eso es como va a influir la posición del blanco. Vale, le hemos dado y el dicho crítico. Ostras, ¿cómo vemos eso? Pues vamos aquí a las tablas de las armas. Estas son las tablas de las armas. Como veis aquí, cada arma tiene un tipo. Aquí tenemos las armas.
Esos son los tipos de armas. Colt 45, Colt 44, ¿vale? Vemos lo que los shotgun funcionan de una forma, desde las escopetas recortadas funcionan distintos a la distancia a la que estén. Bueno, pues vamos a ver, le hemos dado con un Colt 45 y hemos visto que es crítico. Pues crítico, cruzamos Colt 45 con crítico y vemos kill, pues lo hemos matado de un solo tiro. Es verdad que lo hemos dado al tercer disparo, que probablemente nos habría estado disparando y es posible que nos hubiera matado a nosotros antes, o que nos hubiera herido. Pero vamos a suponer que en lugar de un crítico ocurre otro resultado. Vamos a ver que en lugar de con un Colt 45, por ejemplo, conseguimos un body. ¿Veis aquí en el body qué es lo que dice? Body, ¿ves? Colt 45, body, y vemos un montón de cosas. Stun 4, Stagger, Serious 2. Stun 4 significa que Stun es que nos deja atontado. 4, ¿qué significa ese 4? Significa que vamos a sacar 4 cartas de delay. Las cartas de delay se van a sacar de nuevo de las cartas de resultados. Pero esta vez vamos a mirar abajo de la carta, donde dice delay. A ver si lo veis ahí. ¿Veis que dice delay? En este caso dice delay un punto. Ahí lo veis bien. Delay un punto. Pues significaría, sacaríamos 4 cartas de estas y sumaríamos todo lo que nos dice delay. Delay un punto, delay 2 puntos, van 3, delay 0 puntos y delay 0 puntos. Son 3 puntos de delay. Significa que cogeríamos 3 fichas de estas son las fichas de delay, y pondríamos 3 puntos aquí. Significa que estamos medio atontados, 3 puntos. ¿Vale? Y los delays, las fichas de delay que tengamos, se van a sumar a nuestro tiempo de acción. ¿Vale? Lo primero que van a contar son los puntos. De manera que si empezamos un turno con 3 delays, solo nos quedarán 2 unidades de tiempo. Solo podremos jugar una carta de 2 puntos, o 2 cartas de 1. Porque los primeros nos va a consumir el delay. Si tuviéramos más de 5 puntos de delay, que puede pasar, de retraso, no actuaríamos en absoluto ese turno. Estamos atontados o lo que sea. Vale, ese es el primer efecto de la herida que hemos visto, ¿vale? Que era esta de aquí, Stun 4. 4 cartas de delay. Luego Stagger. Stagger significa que retrocedemos uno hacia atrás. Si él nos hubiera disparado y estábamos aquí, si él nos hubiera disparado, retrocederíamos uno hacia atrás y nos caeríamos al suelo. Eso es lo que significa Stagger. Y luego vemos que tiene Wounds Serious 2. Serious 2 es que hemos recibido 2 heridas serias. Colocaríamos aquí dos rayas marcando 2 heridas serias. Y las heridas serias significa que vamos a sacar al comienzo de cada turno 2 cartas. Y vamos a mirar en Wound. En lugar de Delight, vamos a mirar en Wound. Aquí pone 0. Pero por ejemplo en esta tenemos 2. ¿Lo veis ahí? 2. Wound, 2 Delay Points. Significa que añadiríamos 2 Delays. Y además perderíamos 2 puntos de vida. Esos son los puntos de vida que vamos a tener. Es decir, tenemos una herida y nos vamos desangrando y nos va causando daño, nos va retrasando. Como veis, todo se va resolviendo con estas cartas. Una cosa que pasa es que al final del turno vamos a quitarnos puntos de delay. Nos vamos a quitar la mitad redondeado hacia arriba. De manera que si por ejemplo tenemos 5, nos quitaríamos 3. Y tendríamos 2 solo. Es decir, que cada turno nos vamos a ir recuperando poquito a poco. Y prácticamente esto es el juego. Lo único es saber cómo combinar las diferentes cartas que tenemos. No solo las de disparo, pues tenemos cartas, por ejemplo, para movernos. Pues tenemos, a ver, que las busque. Tenemos el avance, ¿vale? Avanzar, que es moverse uno hacia adelante. Tenemos luego correr, que solo podemos jugarlo si hemos jugado antes un avance. Tenemos sprintar, que solo podemos jugarlo si hemos jugado antes un run, un correr, ¿vale? Y nos va a permitir, pues por el avance, avanzaríamos uno, por ejemplo, con correr avanzaríamos otro, ¿vale? No si estuviéramos boca abajo, porque estando boca abajo difícilmente podemos correr, ¿vale? Nos podríamos mover hasta varias posiciones, podríamos tirarnos al suelo, esta es la de colocar la cabeza fuera, quitar o poner cabeza en un sitio. Esta es la de cargar, porque claro, aquí nos quedamos sin munición y tenemos que recargar el arma. Tenemos otra de poner y quitar cabeza, de manera que en un mismo turno podremos poner la cabeza, disparar, ¿vale? Con un shot de 1, disparar y quitar la cabeza, por ejemplo, ¿vale? Asomarnos rápidamente. Tenemos cartas de combate cuerpo a cuerpo, que son el belt, el belt, el swing y el jab. Estas son las 3 cartas de combate cuerpo a cuerpo. Nos podemos pegar a puñetazos. Y luego por detrás tenemos las defensas, cuerpo a cuerpo. Podemos intentar defendernos cuando nos atacan a puñetazos.
tenemos aquí, por ejemplo, el backup, movernos hacia atrás. Tenemos spin around, girarnos 180 grados. Tenemos lip drop, tirarnos al suelo o saltar. Girarnos hacia un lado, las de disparar, arrojar cosas, podemos tirar cuchillos, por ejemplo, o botellas, o sillas, si hay cosas. La de apuntar, la de hacer fuerza, esta carta se utiliza en conjunción con una carta de combate cuerpo a cuerpo y hacemos más daño cuando golpeamos. ¿Vale? Pues, como veis hay un montón de cartas. Y estas son las cartas básicas. Pero luego hay un montón de cartas extra, que son todas estas de aquí, que no tienen ningún simbolito. ¿Veis? Hay más cartas extra, entonces los personajes se van, digamos, creando un poco distintos con ellos. Y hay algunas cartas, pues mejores que las que tenemos normalmente. Por ejemplo, tenemos, a ver que las vea, un Dragon Cock de 2. Incluso un Dragon Cock de 1. Es decir, normalmente nosotros necesitamos 3 unidades de tiempo. Aquí está. Un tipo normal necesita 3 unidades de tiempo para conseguir desenfundar y amartillar la pistola. Pero los hay rápidos que lo hacen en 2 y los hay muy rápidos que lo hacen en 1. Y ya tenemos diferencias entre los personajes. Tenemos los pistoleros rápidos, los menos rápidos, tenemos personajes que vean muchas armas, pocas armas. Por ejemplo, aquí tenemos lleva un Colt 45, que es un arma muy buena, pero que necesitamos estar cerca, 2 casillas, cosas así. Luego tenemos los rifles. Los rifles lo que hacen es, esto es un rifle, ¿vale? Este es el SH-50, a ver si lo veis bien ahí, ¿vale? Veis que pone D4. Ese D4 es que divide entre 4 la distancia. Es decir, si disparamos a 3 o menos casillas, se considera 0 de casillas. Si disparamos a 4, una casilla, ¿vale? Los rifles son muy buenos para disparar a distancia. Y el SH-50 este es un arma yo os digo que es un rifle para cazar búfalos, y es que es muy bestia, ¿vale? Si lo veis en la tabla, pues mata en vital, en crítico y en cabeza. Mientras que el Colt 45 o el 44 o el Winchester 44, que es lo que vemos aquí, matan en vital, crítico o solo en vital y crítico. Es decir, en cabeza solo mata la barbaridad de arma esta. ¿Vale? Le podemos dar en muchos sitios, podemos darle en el arma, le podemos dar en el brazo, en una pierna. Hay muchos resultados distintos, y cada uno hace que pasen muchas cosas. Puede haber además otros resultados que puede haber son heridas más ligeras. Leg 6 es que tiene que, cuando se mueve, digamos, tiene que sacar del ice. Cuando dispara con el arma, pues si le damos en el arma lo hace peor. Bueno, hay muchas cosas, ¿vale? No lo voy a explicar en detalle, solo es un poco el vídeo este es para que tengáis una idea de cómo funciona el juego. Y ya más o menos lo sabéis. Lo que vais a ver es que hay un montón de tableros. Estos son los tableros que hay en el juego. Este es el tablero típico, que es el del salón, el típico salón del oeste. Por detrás tenemos pues unas casas, aquí tenemos más casas. Aquí tenemos una zona con más un agujero, digamos, una especie de gully, un sitio donde va más profundo, una vaguada. Aquí tenemos un corral con unos árboles, estos son los árboles, estos son los abrevaderos y esto es el corral. Aquí otra casa, más casas. Aquí tenemos, esto es un establo. Aquí tenemos pues otros diferentes de casas. Aquí un árbol grande con unas rocas, más casas, un pozo con rocas diversas ahí también, una arboleda. Por detrás tenemos más casas, otro edificio distinto, y tenemos aquí, aunque el tablero está un poco dañado, tenemos aquí el corral, que es donde se hace el famoso duelo de OK Corral, que son 3 tipos aquí, 4 aquí, disparándose, y en 3 turnos están todos muertos o un bando muerto. Bueno, y esto es un poquito como es el juego. Luego lo que hay es, pues hay un montón de armas, que son todas estas que veis aquí. Hay reglas para moverse a caballo, hay reglas para moverse en carromatos. Aquí tenemos los caballos, tenemos los carromatos. Hay reglas para hacer una campaña. En las reglas de campaña pues vamos a ir ganando una serie de puntos. Con los puntos vamos a ir comprando diferentes cartas. Empezaremos con un set normal de cartas y vamos a poder ir comprando cartas. Cada uno de los personajes tiene aquí una serie de puntuación, ¿vale? Del dinero con lo que empieza, unos puntos de confianza, unos puntos de tiempo. Bueno, hay un montón de cosas, ¿vale? Vas ganando respeto, ¿vale? Que esta es la tabla de respeto.
bueno, se va mirando. Aquí hay una tabla que es, pues, si creamos un personaje al azar, pues se va viendo a ver qué tipo de origen tiene, si somos inmigrantes, si somos del este, del oeste, ¿vale? Del sur, y te va las tiradas y vas viendo unas diferentes modificaciones. Bueno, tiene un montón de cosas el juego. Lo cual hacía, pues, un juego muy divertido de jugar, que se podía jugar muchas cosas. Luego hay armas especiales, ¿no? Aquí tenemos las tablas, pues hay dinamita, hay los shotguns que funcionan de una forma distinta. Bueno, hay un montón de cosas. Pero bueno, la idea genérica es esa, es decir, cada turno vamos a coger cartas, vamos digamos, a planificar nuestro turno y se va a ir desarrollando, ¿vale? Y vamos a ir, muchas veces se va a ir bloqueado. Si en mitad de una acción tenemos delays, los delays empiezan a contar, con lo cual dejaremos de hacer la acción. O sea que, bueno, se va implementando de esa manera el juego. Yo creo que más o menos, para tener una idea de cómo funciona el juego, es un juego que a pesar de que es antiguo, yo creo que no ha envejecido mal y que es bastante jugable y bastante entretenido. Como hemos visto, el Gunslinger pues te permite jugar esos duelos tipo todas las películas que hemos visto, Solo ante el peligro, Sin perdón, todo este tipo de cosas lo vamos a poder jugar. Y produce escenas y cosas muy divertidas. Una de las cosas mejores del juego es esas cosas que pasan. Personajes que se vacían un cargador a 2 casillas de distancia, 2 aros de distancia sin darse y se paran a recargar el arma, o uno que se pasa disparando a uno y no da a nadie y viene otro y le pega un tiro inmediatamente. Todas esas escenas que tienen también un poco parecido a los sucesos, a las cosas divertidas que ocurren en los juegos de rol, nos van a pasar también en Gunslinger, y eso lo va a hacer muy divertido, muy entretenido. Las partidas las recordarás siempre. Yo recuerdo pues esas partidas de lo que he dicho, de gente vaciándose el cargador y no darse, y otro que entra inmediatamente a pegarle un tiro, o dispararle con una pistola a uno lejísimos y matarlo, mientras que él te esté disparando con un rifle y no te hace nada, o cosas de ese estilo. Cosas muy entretenidas. Yo la primera partida que jugué fue una que se llama la partida de cartas. Empezaron todos los jugadores alrededor de una mesa, y mi turno fue intentar desenfundar, no lo conseguí, y otro personaje que desenfundaba más rápido desenfundó y me mató directamente. Eso fue mi primera partida y me encantó. Inmediatamente jugamos más, pasamos toda la tarde jugando al juego. Y eso es un poco lo que consigue el juego, que haya cosas divertidas, cosas que recuerdas, cosas memorables. Y en estos juegos lo consiguen estupendamente. Este tipo de juegos son lo mejor. Es un juego que, jugado a día de hoy, sigue siendo muy jugable, muy divertido. Si no está uno acostumbrado a estas mecánicas un poco más elaboradas, pues puede chocar, pero ya habéis visto que en realidad el juego no es muy complicado. Solo es saber un poco manejar las cartas y cómo colocarlas, conocer tu personaje, tener algo de suerte. Y bueno, pues es un juego que yo creo que se puede conseguir de segunda mano todavía, aunque es difícil. Y bueno, espero que os haya resultado al menos interesante el vídeo. Como siempre, muchas gracias.